Buenas noches, bienvenidos a RM y arrancamos con una pregunta y un saludo porque este es el libro al que voy a hacer referencia, es el libro preferido, es el libro de cabecera de mi amiga Natalia Bolosín y les voy a contar por qué y en realidad lo voy a poner en signos de pregunta, si este es un país, si estamos viviendo en un país al margen de la ley. Este es un libro que escribió uno de los grandes juristas argentinos, Carlos Nino, que nos trató prácticamente de bobos, de giles, cada vez que transgredimos una norma, cada vez que violamos la ley, porque lo único que hacemos es atentar contra nuestros propios intereses. Nos creemos vivísimos, se creen vivísimos los que transgreden. Ahora, esa transgresión tiene un costo. Y hoy vamos a contar una de las tantas transgresiones. Arrancamos este programa en marzo, ¿se acuerdan? Denunciando el vacunatorio VIP en la casa de los Duhalde. Y la historia que habían contado los Duhalde en ese momento, que Chiche estaba en su casa, Chiche Duhalde, la mujer del expresidente, la llamaron por teléfono, le ofrecieron en el marco de una presunta campaña para vacunar expresidentes si Eduardo Duhalde quería vacunarse y ella dijo que sí. Bueno, el otro día Ginés González García en una nota con Fontevecchia dijo que esto no había sido así, que lo llamó el propio Duhalde, ¿no? Asustadísimo. Sí, correcto. Lo llamó el propio Duhalde asustadísimo y que se quería vacunar y así lo vacunaron. Claramente para determinada dirigencia política, para una parte de la clase política, este es un país al margen de la ley, por lo menos al margen de la ley para ellos. No tienen que seguir las mismas reglas que todos nosotros, no tienen que seguir las mismas normas. Hay una realidad paralela en la que se mueven muy cómodos. Arrancamos contándoles eso. Hoy vamos a contarles el país al margen de la ley que vivimos nosotros, digo los ciudadanos de a pie, y no todos nosotros. Y supongo que ahora mis compañeros irán por ese lado, pero no todos transgredimos, no todos mentimos, no todos creemos que es una viveza saltarse la fila. En la provincia de Buenos Aires, para vacunarse, parece que es una estupidez decir hoy que la vacuna es lo que todos estamos buscando, lo que todos queremos, estar inoculados, protegernos frente a este virus con números que no paran de crecer a pesar de los confinamientos, de las medidas. La única opción que hay es la vacuna, la vacuna y la vacuna. Y la vacuna va llegando de a poco, van llegando más. Es cierto que es muy exitoso el plan de vacunación, la aceleración de este último tiempo, pero todavía falta un montón. Y en provincia de Buenos Aires se está vacunando a la gente que tiene comorbilidades, que ya están establecidas por ley cuáles son las enfermedades que están establecidas. ¿Qué es lo que pensó la provincia de Buenos Aires? Con buena leche, porque creo que acá el problema es pensar al argentino y pido mil disculpas a todos los que no transgredimos, y me incluyo. Pero es pensarnos con buena leche. ¿Y qué es lo que pensó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? No sé si esta fue una decisión de Kicillof o solamente del Ministerio de Salud. Que no tenía sentido pedirle a cualquiera de ustedes que viven en provincia de Buenos Aires y que tengan alguna enfermedad de base, que vayan, ya que son población de riesgo, que vayan a un hospital o que vayan a un sanatorio y que pidan una receta para acreditar que efectivamente tienen una enfermedad o que les tengan que hacer una placa para evitar todo eso. ¿Qué fue lo que dijeron? Con buena leche, olvidándose del viejo Carlos Nino, de que vivimos en un país al margen de la ley y que todos aprovechan esos grises y se hacen los vivos y son bobos. Hablan de una declaración jurada. Y hablan de una declaración jurada justamente para evitar generar mayor riesgo a la población de riesgo. Bueno, ya hay más de 5.000, ahí el número en la placa que aparece son 5.000, pero creo que son 5.256 personas que intentaron ir a vacunarse y no lo lograron. Intentaron ir a vacunarse y no tenían absolutamente nada. Está bien, podían no tener nada. Tuvieron la mala suerte, la buena suerte para todo el resto de los argentinos de bien, de los bonaerenses de bien, que había en la posta, después del triage que se hace cuando uno se va a vacunar, había en la posta un médico, una enfermera que le decía, usted tiene asma, señor, ajá, ¿y qué medicación le prescribieron? ¿Y tiene una receta? ¿Tiene algo? No pudieron acreditar nada. Y cuando no pudieron acreditar absolutamente nada, lo único que les pidieron, porque creen en la buena leche de los bonaerenses,
y de los muchos porteños que se están yendo a vacunar a la provincia de Buenos Aires, que firmen una declaración jurada, que tiene valor de documento público. No tiene nada, señor. Usted me dice que es obeso, que es hipertenso, que tiene una comorbilidad, que tiene que vacunarse. No me muestre nada si no tiene. La intención es vacunar. Firme la declaración jurada. 5.256 personas no quisieron. Evidentemente tuvieron miedo de lo que va a pasar en algún momento, que es que se denuncie, digamos, a quienes falsearon una declaración jurada. Ahora, contámela. Digo, hablamos de la de Duhalde, hablamos del vacunatorio VIP, hablamos de Ginés, que todavía va a tener que dar muchísimas explicaciones, de una justicia que viene lenta. Me sorprende y mucho, porque conozco a la jueza, conozco cómo trabaja Capuchetti, conozco cómo trabaja el fiscal. Son las dosis del Posadas que iban para el Ministerio de Salud. Lo contamos acá también en uno de los primeros programas. No parecería ser tan difícil saber si hay o no razonabilidad para una convocatoria o una indagatoria. Bueno, todavía no se sabe. Ahora, 5.256 personas probaron. Dijeron, vamos, total nos vacunamos. Ahora, son 5.200 y pico de vacunas que no va a haber para gente que tiene comorbilidades. Ahora, lo que yo me pregunto en este país, al margen de la ley, al que estamos lamentablemente tan acostumbrados, ¿cuánta gente sí se vacunó? Insisto, ¿cuánta gente no le dijeron no firmar la declaración jurada y creyeron en su buena voluntad? Me contaba Javi, y acá quiero, nos vamos a meter un poco en el mundo Twitter, porque además está uno de los tuiteros más ácidos de las redes, Lucas Liach, que además tiene una gran trayectoria como economista, fue vicepresidente, ¿no? del Central y del Nación. Pero me contabas que en este ruido de Twitter apareció un montón de gente contando que no le habían pedido absolutamente nada. Cuando vos anticipaste hoy en las redes sociales el tema que planteamos de la gente que se intenta vacunar sin tener comorbilidades, o por lo menos sin poder demostrarlas, empezó a haber una sucesión de respuestas en donde había una cantidad, la mitad, diciendo que era una barbaridad lo que estabas diciendo, que no, cómo estamos planteando eso, que en el medio de esta locura cómo vamos a agregar ese tumulto extra. Y ¿Cuál había es el tumulto? otra mitad. ¿Cuál es el tumulto? O sea, bueno, ¿qué le estás agregando? de que vamos contra el plan de vacunación, de que deben ser muy poquitos los que son. Defendemos el plan de vacunación. Bueno, pero está bien, yo estoy contando una parte de las reacciones. Y la otra parte de las reacciones era de gente que efectivamente contaba casos concretos en donde en provincia de Buenos Aires y en otros distritos los controles para ver de qué manera uno demostraba la comorbilidad, es decir, que uno tiene una enfermedad previa, no son muy exigentes. No son muy exigentes. Con lo cual es válido preguntarse, en un país donde no solamente está el vacunatorio VIP, en un país donde la gente se cuela en la cola del banco, en un país donde se coimea a la policía, en un país donde hoy, no, el año pasado, hoy detuvieron a la jefa antinarcótico de Villa María porque vende droga. Pues ¿sabes qué pasa? Javi, es una escalada, porque a mí me chupa un choto lo del banco. Perdóname, pero colarte en un banco. No hay ley, claro que no hay ley, pero nadie se muere por... A ver, no vas a matar a nadie, ni te vas a quedar con la posibilidad de sobrevida de nadie colándote en la cola de un banco. Ahora, Romy, quedándote con una vacuna, qué flor de hijo de puta tenés que ser, No están pensando en eso. Piensan en, como lamentablemente dijo el presidente, justificando o tratándole de bajar el precio el vacunatorio VIP, bueno, se adelantaron en la fila. 5.256 que engancharon. Esos son los que detectaron. Esos son los que detectaron. Quiero ver a los que no detectaron. Pero, ¿sabes lo que...? A ver, digo, y pido disculpas de verdad por esto. No soy así, Lucas. Nosotros nunca nos cruzamos, nos llevamos genial, no tenemos tipo... Pero te veo. Pero a ver, ¿sabes qué? Lo que más molesta es que del otro lado hay buena voluntad, hay buena predisposición. Las jurisdicciones que dicen, ¿para qué vamos a complicarte la vida si lo que queremos es vacunarte? Vení, no te vamos a pedir nada. Y vas y te aprovechás de eso. Pero tenés que ser un pedazo de hijo de puta, La Javi, semana dale. pasada... Pero está clarísimo eso, pero hay mucha gente o hay una porción de gente
que tiene esa lógica. Pero esto, la semana pasada se lo preguntamos cuando entrevistamos a Nicolás Kreplach, viceministro de Salud de la provincia. Le preguntamos por estos casos. Recordemos lo que nos dijo Kreplach. El objetivo es vacunar a las personas que tienen riesgo para que no se enfermen ni fallezcan. Principal objetivo. No el principal objetivo que sean muy precisas a quienes Está se bien, hagan pero vacunas. se termina colando gente, no sé, va Jairo mañana y te dice soy diabético, no le vas a tomar, o sea, nadie le va a tomar la insulina, nadie le va a preguntar nada, nadie le va a pedir nada. Sí, se le pregunta, por supuesto, se pregunta ahí, y 2 veces tiene que decir, tiene que contar y jurar, es decir, hacer una declaración jurada de qué es lo que tiene. Y la verdad que nosotros creemos en la buena fe de las personas. Otra opción. Bueno. Creen en la buena fe de las personas. Creen en la buena fe de las qué sé personas. yo, Bueno. Es cierto que si vos tenés 3 millones de vacunas en la provincia, 5.200 personas es menos del 0,2%. No, que ser el doble. pero de las que se fueron a vacunar que tenían comorbilidades son 1.300.000. Fue el 0,4% el detectado. Claro. Insisto, ¿viste cuando pescan un cargamento narco o un contrabando y siempre el cálculo es, bueno, sobre lo que se detecta hay un porcentaje mucho mayor que es 2 o 3 veces más que no se detecta? En línea con lo que dice Kreplach, me imagino que la lectura del Estado es, che, hay una emergencia, hay una pandemia. Sé que va a haber un grupo de vivos de X cantidad que me van a venir a falsear. Está bien. Si me paso de largo con los controles, tal vez complico más la situación que el costo que estoy pagando. Y no me sorprende para nada. No, a mí no me sorprende tampoco, pero más que vivos, son una manga de turros. Pero vos ponele, a la gente que está habituada a buscar salvoconductos por izquierda para todo con el Estado, agregale el miedo. Si vos a cualquiera que hace la doble fila, Argentina es la capital nacional de la doble fila, para todo. O sea, para estacionar, pero para conseguir un trámite. Cuando vas a anotar a tu pibe al colegio, hay gente que te dice, che, ¿vos dónde vivís? Ah, yo te doy mi dirección, que es a 2 cuadras del colegio, y anotalo con mi dirección, entonces tenés más chance de que te salga la vacante. O sea, en la escuela, o sea, hay de todo. Yo entiendo, No hay ustedes hablan de una novedad. escalada y no lo quieren justificar, No, pero no, yo digo lo que que no te se digo puede es que comparar no con me sorprende. lo que es la vida de cualquier argentino que vale lo mismo, digo, la tuya, la mía, la de ¿Vos viste la Iliad. Guerra de las Galaxias? Sí, bueno, está bien. Miedo, ira y agresión, el lado oscuro de las fuerzas son. Vos a la gente le ponés miedo y si ya hacía truchadas, hace el doble de truchadas. Perdón que si puedo intervenir, pero... Por supuesto que sí, ya vamos que quiere entrar, por supuesto que sí. Acordate, Romina, que se vacunó gente cercana al gobierno. Entonces, ¿qué podemos también...? Me parece bien indignarse, uno tiene todo el derecho, pero cuando el gobierno vacunó a sus cercanos, cuando la ministra de Salud tiene a sus padres vacunados del día 1 y ningún periodista le pregunta. No, le hemos preguntado y ella ha respondido que se anotaron y le salió la En la vacunación. turnera. ¿Sabés qué día salieron los padres de la ministra de Salud? El día 1 de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés cuántos inscriptos había en la provincia de Buenos Aires? 3 millones. ¿Sabés cuántos se vacunaron el día 1? 408 personas. ¿Podemos creer que de casualidad le tocó al papá y la mamá de la ministra de Salud el día 1? Pero Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, lo que digo es, más allá de indignarse o no... No, porque si no quedo como una señora que está indignada, ¿no? La tele, qué horror lo que está pasando. No se puede condenar a estas 5.000 personas que trataron de hacerse los vivos y vacunarse cuando otros con comorbilidades tenían que vacunarse sin salir porque sos de la oposición a decir, no, pero en el gobierno entonces la ministra, pero entonces ¿quién es? Todo eso lo cubrimos también. Romina, 100% de acuerdo. Pero aprovechá, políticamente, bueno, vamos a traer agua para este molino, pues la gente lo hace porque el gobierno lo hace. No, lo que digo es, había uno de los padres fundadores de Estados Unidos, James Madison, que decía, las leyes hay que escribirlas para demonios, no para ángeles. Porque si son ángeles, ni hacen falta. La gente se porta bien porque es un ángel. Entonces, la pregunta es, ¿está bien, es lo que decía Jairo, ¿está bien o está mal pedirle, requisitos sobre sus comorbilidades? Entiendo que en ciudad se pide más. Sí, en ciudad, ayer estuvo si se Fernández pide, Quiroz te acá. digo, en mi grupo chat de mis amigos del colegio de Zona Norte, varios decían, che, me anoté, después decían, no, igual no voy a ir. Pero como probaban si podían anotarse sin comorbilidades. Entonces, y la cantidad de certificados truchos que están dando los médicos. Y además, ¿no? Además. Entonces, la pregunta es una pregunta de políticas públicas, digamos. ¿Qué conviene? ¿Controlar o no controlar? Hay un pro y un contra. Yo simpatizo con lo que dice Jairo. Quizás si controlas demasiado se puede complicar. Mi impresión es que en un contexto de escasez de vacunas sí habría que pedir algún tipo de control. Porque vos lo ves también en la gente que va a vacunarse a Estados Unidos, que te dice, bueno, yo no era del distrito, pero igual te vacunan, porque... Entonces tampoco hay controles. La pregunta es, dada la escasez de vacunas, ¿hay que controlar comorbilidades o no?
A mí me da la impresión de que sí, ¿no? Pero digo, ¿por qué no podemos confiar nunca en nuestra buena fe? Y después el gobierno y eso usa es lo como que política... en eso disiento con vos, ¿no? Mira, porque yo los veo a ustedes casi todos los días y te indignás con los que toman café, te indignás con los que sí. Me haces quedar como la señora indignada de Palermo que está. No me indigno con las cosas. No me indigno, las cuento. Es una discusión. Las cuento con vehemencia. Es una discusión. No me indigno. Es una discusión razonable. A mí me parece bien indignarse con esa. Me parece una inmoralidad ir a vacunarse sin comorbilidades. Yo soy docente universitario, me va a tocar el turno porque los docentes universitarios, por algún motivo, aunque tengan menos de 50 años, tienen prioridad. Aunque den clases por Zoom, que también Aunque den clases por Zoom, ¿no? me parece mal, no voy a ir. Tenés un colectivero que está todo el día haciendo un recorrido, vos das una clase por Zoom, digo, no vos, digo a los docentes pero es que está bien. Me indigno por eso también. Hay una cuestión ética que es importante, pero la pregunta interesante es sobre políticas públicas. Me parece que las políticas públicas tienen que decir, la gente va a actuar como le convenga, al menos mucha gente, nos guste o no nos guste. Entonces, te doy otro ejemplo. La gastronomía al aire libre, que de nuevo, sé que por ahí es un tema, ¿no? Es sábado. No quiere decir indigno, ¿viste? Este sábado, no, digo, pero este fin de semana, ¿viste? Que este fin de semana. Otra vez que viene van a de estar nuevo. cerrados. Yo digo, ¿cuál es el efecto neto? Te digo porque me pasó con unos amigos el otro día que dicen, che, nos juntamos, hacemos algo, ¿viste? Está todo cerrado. Entonces, lo que hicimos, bueno, fuimos a una hamburguesería, compramos la hamburguesa y nos sentamos en una plaza. Francamente no sé si es ilegal o legal. Creo que es legal, fue todo el aire libre. Pero yo me imagino que con mucha gente en esa situación dice, ¿sabes qué? Vengan a casa, porque no te puedes sentar en un lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto neto de todo eso? Tenemos que contar que la gente, digo, se comporta de alguna manera después de 1 año y pico. Argentina va a ser el país de pandemia más larga del mundo. Muy probablemente. Relativo. Se fue abriendo, o sea, hubo 40 días, mes y largo, y después se fueron abriendo muchísimas actividades hasta llegar, no sé cuántas son ahora. 4. Sí, y por regiones también. No es lo mismo todo el país, no es lo mismo la zona por ahí te estoy metropolitana. hablando, yo vivo acá en la ciudad. Lo que quiero decir es, el ser humano no puede, digo, cumplir todas estas normas tal como se han puesto. O sea, y si no lo controlan menos. Pero además, digo, pensá, hay 75.000 muertos en la Argentina. Voy a decir algo horrible, ¿eh? Pero digo, de esos, ¿cuántos tuvieron un comportamiento 100% con la ley? Obviamente, mucha gente de la que se contagia es porque, bueno, fui a visitar a mi nieto y me contagié. Entonces, digo, fíjate lo que es la necesidad del ser humano de ver a otra gente que, bueno, pone realmente en riesgo su vida. No solo son egoístas con la de los otros, sino que la verdad que muchos, lamentablemente, los que se murieron es porque, digo, yo no conozco, digo, personalmente, pero sí conozco muchos contagiados que decían, no, venía cuidándome, pero fui al cumpleaños de mi nieta. Pero digo, ahí está la confianza en la responsabilidad individual, en la que hace tanto hincapié el gobierno, en la que yo describo. La verdad es que no confío en la responsabilidad individual, porque esta cantidad de muertos te lo está demostrando también. Más allá de la responsabilidad del gobierno, el tema vacunas, donde ahora vamos a entrar. Coincido, pero hay un tema de comunicación. O sea, al principio de esta pandemia había 100.000 cosas que no se podían hacer. Pero lo que cuantitativamente es más relevante, lejos, son las reuniones en lugares cerrados. Entonces, por ejemplo, el trabajo de oficina creo que no se prohibió casi nunca. Digamos, se prohibían distintas cosas, pero ir a la oficina... Y mucha gente se contagió yendo a una oficina, si bien la mayoría lo hacía por Zoom. Entonces, creo que no hubo... Por ahí al principio no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Pero una vez que empezamos a aprender más, me parece que se dieron demasiadas recomendaciones que superaron la capacidad de las personas de cumplirlas. Y creo que no se enfocó en a puertas cerradas y con personas en riesgo. Vos pusiste recién en Twitter tu conclusión. Lo tenemos por ahí. A ver, tenemos el último. Que Argentina puede ser de los peores países del planeta cruzando economía y estado de salud. Claro, si vos contás... ¿Pero eso es una impresión o tenés datos como para sostenerlo? No, bueno, si lo tenemos por ahí. Si contás, digamos, caída económica del 2020. Ahí está, lo podemos leer para saber que todos sepamos de lo que estamos hablando. Miren, tengo no, pero con estos no veo de lejos. Dice, cuando termine todo y midamos y ponderemos de alguna manera muertos, caída económica, clases perdidas, días totales de cuarentena y sus variantes, altas chances de que seamos el peor país del planeta. No se me ocurre quién puede competirnos. Esto es un tuit de hace un rato. Sí, no, lo digo porque si uno ve, a ver, en los muertos Argentina ya está top 20 en términos de muertos por millón, ¿no? Muchos de los de arriba son europeos que ya no tienen. Entonces, cuando ves las curvas, Argentina va a pasar a muchos. Eso en muertos. Caída económica se puede medir muy fácilmente, que es, no sé, cuánto cayó la economía el 2020, y Argentina no va a tener una gran recuperación este año justamente por las restricciones, ¿no? Entonces, de los peores en economía. Clases presenciales, de nuevo, no es el único, pero Argentina va a tener casi 2 años donde una
buena parte de la población, de los chicos, no fueron a clases presenciales. Porque nos agarró mal la estacionalidad. O sea, en marzo empezamos con toda la cuarentena y recién cuando vino la curva del pico, bueno, seguimos con las suspensiones y ahora nos agarra de nuevo. Y entonces tenés como todas esas variables donde Argentina es de lo peor del mundo realmente. Tendría que agregarte, y me veo obligado a decirte, y el punto de partida también es de los peores que había para arrancar. Digo, en términos de situación social, situación económica, acceso al crédito, porque uno te escucha y enseguida te surge, bueno, pero ¿de dónde veníamos? Es cierto, no tenías crédito como tiene Perú, que sale a endeudarse y financia el rescate o la ayuda, o Chile, etcétera. Digo, yo le agregaría el punto de partida y te agrego una pregunta porque vi que estás muy activo con eso. ¿En vacunas te parece que, además del episodio de Pfizer, Argentina está tan mal? No, en vacunas Argentina, a ver, ¿con qué se puede comparar Argentina, no? Con América Latina, es la lógica, por una cuestión. Entonces, en vacunas, viste, hay distintas medidas, que es proporción de gente con las 2 dosis, ahí estamos muy mal, proporción de gente con 1 dosis, estamos relativamente bien, o cantidad de vacunas cada 100, que me parece que es lo más justo decir. Argentina en esa está muy abajo de Uruguay, muy abajo de Chile, un poco abajo de Brasil y apenas arriba de Colombia. Tradicionalmente los argentinos nos creímos como, bueno, somos de esta parte más sur de Sudamérica, Chile, Argentina y Uruguay, como un poco un nivel, en algunas dimensiones, mejor que otras partes de América Latina. En esto estamos más a nivel latinoamericano que a nivel Chile-Uruguay, ¿no? En vacunas. Ahora, pero volviendo, digo, y esto es raro, ¿no? Pues no lo solemos hacer mucho con invitados, pero digo, teniendo en cuenta, de verdad, que sos muy activo en las redes, pusiste un tuit muy duro. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Lo tenés por ahí, Jairo, vos? ¿O lo tiene, el que estaba vinculado lo tiene Pablo? Vinculado, gracias, vinculado con Pfizer, diciendo Pfizer mantuvo las mismas condiciones comerciales sin perjuicio del interés expresado por el gobierno. Bueno, lo que firma Pfizer, lo que publicó, creo que fue el diario La Nación, y Lucas Liet, que está acá sentado, pone todos tus muertos, presidente. ¿No es demasiado duro? Bueno, obviamente es una referencia, creo que era una banda, ¿no? Todos muertos. Bueno, digo, bien, pero... los no vacunados con Pfizer, habiendo tenido posibilidad de acceder a 13, 14 millones, me puede decir de las cuales muchas de esas dosis quizás no se daban. ¿Y cuál es el mejor? Hay que tratar de discutir con la mejor versión del que no piensa como uno. ¿Cuál es elijamos el mejor argumento del gobierno de por qué no tenemos Pfizer? Espera, ¿podemos arrancar antes por de dónde salió el número de los 12, 13 millones? Bueno, es, digamos... Arranquemos por ahí porque nunca supe. No, yo nunca lo pude chequear, traté de consultar a gente que lo estaba diciendo y nunca lo pude confirmar. Sé que había alguna cantidad. Yo había chequeado hasta 1,5 millones para 750.000 personas, pero tampoco lo pude ver en un papel. No sé, la oposición yo sé que dice 13, 15 millones. Ya compró esa versión. ¿Cuál es la fuente? Y esto incluye las de COVAX, ¿no? De las cuales recibimos menos. Sí, pero Pfizer casi no está participando en COVAX, está poniendo todo AstraZeneca vía COVAX. Hay de Pfizer en COVAX y Argentina pidió y lo declaró. Sí, digamos, pero si vos te fijas lo que ha entregado COVAX en el mundo, el grueso, está bien, el 80, por eso, esto es digo, Pfizer. No sé si son, pueden ser 13 millones, pueden ser menos. Si te fijas proporcionalmente en cuanto a la población, Chile, Uruguay, digo, hubo mucho Pfizer, hay 103 países. Sí, a Chile le dio 2,8 millones hasta ahora. Le había prometido 10 millones en el primer trimestre. Por eso te dije, 13, 14 millones como cosa original. Si me decís, hubo problemas de abastecimiento, podría haber sido menos, puede ser. Acordate que Argentina es especial respecto a Pfizer. Porque le puso a la gente para hacer... Porque yo me anoté en las pruebas de Pfizer. No me eligieron, pero estaba como suplente y no me eligieron. Pero entonces eso le daba, en teoría, una ventaja a Argentina con Pfizer. Entonces digo, más allá del número, como te digo, 13 millones por ahí es lo inicial, después nos dan menos. 5 millones, si Chile fueron 2, decís 4. ¿Cuántas vías? Si hoy ves el impacto que tiene, digo, la responsabilidad de verdad vos la ponés en la gestión, pero honestamente lo pregunto, digo, porque lo estamos discutiendo. No, de Pfizer, de las vacunas en general, ya te digo, Argentina está promedio latinoamericano abajo de Uruguay y Chile. Es menos de lo que uno esperaría normalmente para Argentina. En per cápita, o sea, per cápita Brasil tiene más que Argentina. Este es un país mucho más poblado, sí, tiene muchísimas más dosis que Argentina. Pero en términos de proporción de la población estamos abajo de Brasil. Cuando hemos dicho de Brasil qué desastre que son, coincido en gran parte, digo, Bolsonaro no me gusta nada. Entonces, es menos de lo que uno esperaría, ¿no? Pero digo, esa responsabilidad de vuelta la adjudicás a la gestión, digo, porque lo vi y más allá entiendo la ironía, digo, entiendo no, olvídate, el juego que uno puede hacer. No, pero te digo el argumento. Mi argumento es, tenemos menos vacunas, muchas menos vacunas de las que podríamos haber tenido
queriendo tener más. Pues Lucas, acá ha venido importante dirigente de la oposición diciendo tendrían no sé cuántos muertos menos o no hubiésemos llegado a esta cantidad de muertos con esa gente vacunada. Es absolutamente contrafáctico, no tenemos la menor idea. Todo es de alguna manera contrafáctico, pero si vos ves la curva de Argentina y la de Chile, ¿no? Ves primera ola, donde la de Chile es antes que la de Argentina, y la segunda ola que empieza parecido y la de Chile se queda ahí. Mirala, digo, vale la pena. Y Argentina sube a lo que tenemos ahora, que es más de 12 muertos por millón por día, ¿no? O sea, 500, 600 muertos por día. Ese diferencial es muy difícil de explicar si no es por la vacuna. Por ahí hacer una pregunta de, bueno, ¿cuántos muertos son? Es un poco... No sé, ¿cuántos son los muertos de este gobierno? ¿Cuántos son los muertos de la gestión? Sí, y tampoco sabés si eso te hubiese ahorrado por firmar el contrato con Pfizer. Porque, o sea, es cierto que el gobierno debe una explicación. Si vos mirás México, México tiene 14 millones de vacunas de Pfizer, siendo México un gobierno alineado ideológicamente con el de Alberto Fernández. Para mí ese es un argumento válido por el cual Alberto debería explicar. ¿Cuál es la ideología de las vacunas? No importa, lo que digo es que el gobierno pone mucho énfasis en las corporaciones, etcétera. Yo cito siempre el caso de México, pero más allá de eso, lo que digo es difícil asociar que con X cantidad de vacunas de Pfizer hubiese tenido menos muertos. Eso no lo puedo asociar. No sé cuánto es el número, pero que cuanto más vacunas, menos muertos es, digo, clarísimo. Sí, con cualquier vacuna. Inglaterra, Reino Unido hoy tuvo 0 muertos, o ayer. Hoy. Entonces digo, menos vacunas, más muertos, es clarísimo. De nuevo, como te digo, si vos ves el gran promedio, por otro lado puedes decir, Sputnik fue más bien un logro y una pegada del gobierno. A diferencia, con todas las críticas que hay, en parte comparto, pero estuvimos peor de lo que podríamos haber. Ahora, siempre hablamos, digamos, acá el gobierno empezó, ¿no? Con esta historia sobre si es la vida o la economía, yo con tantos muertos no podré dormir, si es la salud o la economía, la famosa disyuntiva, que hoy se está viviendo y se está atravesando con muchísima angustia y muchísima ansiedad desde los dos puntos de vista. Te pido que no te vayas, que te quedes con nosotros porque tiene que ver. Venimos hablando mucho de la cantidad de negocios gastronómicos que lamentablemente tuvieron que cerrar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Después Javi tiene información, porque si los números siguen así y no hubo impacto del confinamiento, se va a volver a un cierre. Me parece que hay pocas dudas en el gobierno respecto de esto. Pero tenés los negocios que cerraron, los restaurantes que tuvieron que cerrar, los históricos que se tuvieron que ir y decir hasta acá llegué, y los que están ahí tratando de sobrevivir todavía. ¿Sobre cuántos negocios estuvimos hablando? ¿Sobre cuántos este año hasta ahora 11.800 restaurantes y hoteles que están quebrando, que es un 50% más de lo que ya había bajado la persiana el año pasado. O sea, eso es lo que está diciendo la Federación de Entidades Gastronómicas. Vamos a mostrar algo distinto, si les parece, o a contar. Digo, alguien que está tratando de sobrevivir, así como contamos cómo se trata de sobrevivir en las distintas unidades de terapia intensiva, así como tratan de sobrevivir en los centros médicos, así como se trata de sobrevivir en medio de esta pandemia espantosa, cómo se está tratando de sobrevivir los que todavía vienen haciendo cierto equilibrio, tratando de no cerrar. Y buscamos un histórico, está en el centro. ¿Nos acompañás, Lucas? Vamos al centro. Sí, dale. Encantado. Vamos al centro porteño, que está tremendo. No sé si pasaron. Sí, terrible. El microcentro es una cosa. Es una cosa tristeza. Pasó en otros, de nuevo, en otros centros de ciudades, ¿no? Sí, pero es triste. Es muy triste. Les pido que escuchemos juntos esta historia. Es el restaurante El Imparcial. Mis compañeros lo conocen, yo no sé, claro. Es un típico clásico, restaurante español. Uno de los mejores clásico. restaurantes del centro. Está Padovani ahí con su dueño, Jorge Dutra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Romina? Buenas noches a los compañeros de la mesa. Hipólito Yrigoyen y Salta estamos, para que se ubiquen, a una cuadra de Avenida de Mayo, a una cuadra de la 9 de Julio. Bueno, es una lágrima el centro de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes hablaban recién, es un centro fantasma, parece el centro de un pueblo fantasma realmente lo que pasa en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Esta zona específicamente, ¿qué me dice Jorge? Acá Jorge te está escuchando, vamos a hablar con él, pero ¿qué nos dice Jorge? Más allá de que yo hago delivery, dice Jorge, mi público es de venir acá, de venir a cenar, le gusta venir con la familia, a disfrutar del restaurante, este salón tan amplio. Ustedes ven, ¿no?, el testimonio de las sillas arriba de la mesa, esto, más que esto. Bueno, Jorge, ¿cómo la estás remando, digamos? Y bueno, está muy complicado la gastronomía y los comerciantes en general, ¿no? Pero bueno, la gastronomía en micro y macro centro está muy difícil y bueno, con el delivery a nosotros no nos sirve mucho, pero bueno, es lo único que podemos hacer y lo que estamos intentando hacer es vender algo, ¿no?
Romina, los está escuchando. Sí, ¿cómo Jorge. estás? Buenas noches. La verdad que ver, uno viene viendo estas imágenes y son desoladoras, son muy tristes, entendemos lo que debe costar. Ahora estamos tratando de contar a alguien que intenta sobrevivir en este contexto. Decías, mi clientela no es una clientela de delivery, no es de las clientelas que van a llamar, que van a comer tu comida en la casa, son de ir al restaurante. Sí, básicamente la gente nuestra viene a comer acá, quiere que le sirva, quiere que la atienda. Aparte tenemos de distintos barrios, es medio complicado hacer el delivery, a veces lo tengo que hacer en mi propio auto, llevar qué sé yo, a Belgrano, a Recoleta, a Caballito, Barraca, y hacemos lo que podemos, ¿viste? A veces no se puede tampoco hacer el reparto muy, muy lejos porque no llega, los costos tampoco te dan, entonces se complica mucho. La gastronomía en este sector está muy, muy complicado. Necesitamos en algún momento volver a trabajar. Yo sé que está complicado el asunto, ¿no? Hay mucho contagio, hay muchos casos, pero bueno, también sé que tenemos que vivir, tenemos que tratar de sobrevivir de alguna manera y que la gente tiene que trabajar. Ahora, desde la pandemia hasta ahora, perdón, Javi, desde la pandemia hasta ahora, ¿cuánta gente despediste? Porque no sé con cuánta gente estás trabajando ahora y cuánta gente tuviste que dejar de trabajar. No, nosotros no despedimos a nadie acá en el Imparcial. Lo que pasa que lo que sí hicimos es lo que fueron jubilando, que teníamos mucha gente con 44 años de servicio, 42, 40, se jubilaron y no se repone. Porque, a ver, lo que somos mucho, porque está un cajero, otro para envolver, 2 en la cocina y alcanza. No es que somos grandes vendedores, a pesar que estamos intentando de salir con las plataformas, hacer promociones, buscar vender, pero bueno. Estamos en un barrio que no mueve mucho, no hay oficina al mediodía, no hay oficina, claro. No hay gente trabajando y de noche es un barrio medio tranquilo, ¿no? Y Jorge, ¿te anotaste por ejemplo, ahora en el programa de recuperación productiva? El gobierno hoy cerraba la inscripción para dar 22.000 pesos por trabajador. ¿Eso te anotaste, te ayuda? Sí, el Repro, sí. Eso siempre nos da una mano. A ver, yo no digo que no ayuda, sí. El tema es que hay muchos gastos. A un negocio tan grande así se le complica de todos lados, no es solamente el sueldo de los empleados, no tiene que pagar los gastos del negocio en sí, es una casa muy grande. O sea, acá entraban 280 personas, nosotros como mínimo hoy un día fresco así tendríamos 150 cubiertos sentados y no tenemos nada. A ver, ayúdame. Tenemos 10, 12 pedidos. Esos números, ayúdame, digamos, en un día normal, previo a la pandemia, ¿cuánto facturabas? Digo, ¿cuánto podía hacer eso teniendo en cuenta en la cantidad de cubiertos que tenías? Y nosotros estaríamos en un promedio de cubiertos hoy, un día así, fresquito, que en nuestra época de más trabajo, unos 120, 130 cubiertos fácil. Y eso, un cubierto hoy en día está más o menos 1.200, 1.300 pesos por persona. ¿Y eso hoy lo cambiaste por 10, 12 pedidos? 10, 12 pedidos, encima pedidos que son lo que te piden por plataforma, te piden un plato de 700 pesos, claro. 800, 500, no sube de ahí. Cuando vos subís un poquito no vendés más. Y está complicado mantener esos precios también, ¿no? Aparte de la comisión. ¿Nunca te apareció la idea, el fantasma de tener que cerrar o alguna medida drástica? Porque hay tantos otros colegas tuyos que han tenido que hacerlo. Sí, acá cerraron mucho ya, pero bueno, no, estamos tratando de aguantar como sea y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir adelante, ¿no? Pero sí, no es el fantasma, es el día a día. A ver, hay días que te levantás y no tenés ganas, porque esto también es psicológicamente te va bajando el ánimo cada día más. Entonces vos venís, yo empiezo a las 6 antes empezaba a las 6 de la mañana y trabajaba en promedio 16 horas por día, o sea, me quedaba hasta las 3, 4 de la tarde, después venía a las 7, 8 y me quedaba hasta las 12, 1. O sea, hacía un promedio de 16 horas por día de trabajo. Y hoy en día ya no tengo ganas de venir porque tampoco compro todos los días los proveedores. Claro. No es necesario venir todos los días temprano. Jorge, ¿cómo te organizás? Digo, ¿te levantás y qué calculás? ¿12 cubiertos? ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Cuánto comprás? Y se compra menos, a ver, se empieza a comprar menos. Todo el mundo quiere vender, todo el mundo llama, pero si nosotros no vendemos, tampoco podemos comprar. Entonces se va comprando menos. Hay cosas que... A ver, nosotros cuando se abrió el veranito ese que tuvimos, empezamos a trabajar un poquito mejor. O sea, los fines de semana, más que nada, la gente se animaba a salir, venía.
Nosotros tenemos muy buen protocolo. La gastronomía en general, excepto algunos lugares que se amontonaban en el aire libre o no aire libre, casi todo cumplíamos el protocolo y tenemos máquinas automáticas en la entrada para limpiarte las manos. O sea, tenemos el distanciamiento. ¿Te acordás el 30%, el famoso 30%? El aforo, sí, el famoso 30% de aforo. Bueno, sí. nosotros cumplíamos, la gastronomía en general cumplió bien, casi todos cumplieron bien ese tipo de aforo y se puso todo lo que había que poner y se mantuvo la distancia y se sacó mesas, se sacó sillas. Se hizo inversión en máquinas automáticas para limpiarse las manos, qué sé yo. Ahora, vos en la bueno, vereda, por ejemplo, digamos, ¿tenés posibilidad de poner mesas? No tiene. Por el lugar geográfico. Por la esquina que son calles angostas, veredas angostas, no es acá Palermo, claro, no que tenés la calle para ocupar con sillas y mesas. Y aparte de eso, que tenemos el gran problema que también nosotros tenemos una clientela que a una persona... un tipo de nuestro cliente que sentarse en la vereda tiene miedo a la inseguridad, total. Tiene miedo de... hoy en día hace frío, vos te sentás a comer, te congelás. A ver, yo soy joven, me siento a tomar algo por ahí en la esquina y si hay un vientito como hoy, salgo engripado, entonces no lo veo mucho. Ahora, Jorge, vos ahora estás, digo, la verdad es que no lo sé, digamos, si estás abierto porque estabas esperando o estás abierto porque mantenés el horario en este momento. Hasta el delivery. Hasta las 11 el delivery. Hasta las 11 está el delivery. No hay absolutamente nadie. Lo que veíamos es que está completamente desierto el lugar. ¿Le puedo hacer una pregunta, Jorge? No, está desierta la calle. Ahora salimos a la calle y lo único que anda es el camión de Cliva, lo único que anda ahora que pasa, pero no anda nadie casi. Jorge, una pregunta. Espera que se suma Aliacha al panel, dale. ¿El puchero del Imparcial sigue siendo el mejor de la ciudad o no? Porque yo festejé mi cumpleaños ahí y además es bueno que la gente lo sepa. Sí, sale muy bien. Bueno, tenemos la competencia que es el Globo. Enfrente, que es muy claro. bueno Sí, ya sé, ya sé que tenés la competencia. Pero yo River es eso. Sí, pero yo probé el del Imparcial, es muy bueno. Es muy bueno, sí. Nosotros nos tiramos más para los mariscos, la paella, la cazuela, los pescados, pero bueno, Jorge, hacemos muy buena comida de olla. Jorge, en tu situación hay miles de gastronómicos, dueños de pequeñas y medianas empresas con enormes dificultades. ¿Cómo haces para levantarte todos los días y mantener el espíritu? Y bueno, viste, eso se está perdiendo porque, a ver, primero pensamos que era 3 meses cuando el año pasado, ¿no? Nosotros tuvimos 7 meses y medio cerrados. A nosotros no nos dejaban abrir antes, cuando nosotros no tenemos lugar en la calle, o sea, tuvimos la primera tanda, tuvimos 7 meses y medio cerrados. Directamente que trabajamos de esta forma, empezamos a vender afuera, a llevar pedido a algunos clientes que, gracias a Dios, tenemos muy buena clientela que a veces nos compra los domingos, los sábados y los llevamos nosotros personalmente. Después, nos dieron el respiro ese del aforo del 30%, empezamos a salir a pagar las deudas, porque acordate que nosotros, todos los gastronómicos, pedimos crédito, que no fueron tan baratitos tampoco, pero bueno, crédito más o menos blando que se pidió todo lo que nos daban. Empezamos a pagar los créditos, con el aforo del 30%, un poquito empezó a moverse, qué sé yo, empezar a pagar los gastos, empezar a pagar algunas cuentas, y después viene de vuelta el cerrame completo porque hay muchos casos y nos parte al medio de vuelta porque no tenemos lugar, encima viene el invierno, que nosotros somos en esta esquina, por ejemplo, el Imparcial y el Globo son muy fuertes en el invierno, nosotros trabajamos muy bien en el invierno. ¿Y es una empresa familiar? ¿Cuánto hace que...? ¿Es una empresa familiar? Sí, ¿Cuánto hace que...? El Imparcial es el restaurante más antiguo de Buenos Aires, tiene 160 años y sigue los españoles, los dueños actuales, hay uno solo que es el yerno de la segunda tanda, digamos. Pero en general viene de familia y sigue siendo de familia por ahora. Ahora, Jorge, vos decías hace un ratito que la gente se había empezado a jubilar, que no despidieron a nadie y que no se podían reemplazar. Digo, ¿cómo haces? ¿Todo ese trabajo lo estás haciendo vos? Ahora también hay mucho menos, ¿no? Por supuesto, por lo que contabas. No, yo hago de todo, sí. Yo hago de compra, de las compras a las ventas. Si tengo que sacar un pedido y llevar un pedido a algún lugar, lo llevo. No tengo problema. A ver, nosotros somos de trabajo, trabajamos, no somos grandes empresarios. Somos familia de trabajo y bueno, lo que intentamos es salir de esto, ¿no? Que es muy difícil. La verdad que yo la pasé el 2001 y ahora esto es mucho más difícil que el 2001 y se
se complica. Hay que hacer de todo. Nosotros necesitamos vender algo. A ver, con los 22.000 pesos que nos dan de repro, nos ayudan, sí, pero no podemos mantener semejante estructura con eso. O sea, ahora, Jorge, ahora le vamos... ahora le vamos a preguntar a un economista que está acá con nosotros, que recién te hablaba del puchero, a Lucas Liach, pero quiero preguntarte a vos, digamos, si vos ves que hay algún plan, si ves que, por recién te preguntaba Javier también, ¿no? Levantarte todas las mañanas, no tener mucha idea de cómo sigue la historia, saber que vas a tener 12, 15 cubiertos, que vas a vivir un poco con lo que hagas de delivery, pero ahora vamos a escuchar la parte por ahí más técnica y lo vamos a escuchar también a Jairo sobre el plan, si hay un plan de recuperación. Pero vos ves un plan, vos ¿qué hacés algún proyecto, alguna expectativa futuro tenés? Mira, para mí la gastronomía acá en el micro y macrocentro, lo mejor sería es que nos digan, cerremos todo un mes, quedemos todo en la casa, o 2 meses, quedemos todo en la casa, pero después de los 2 meses van a poder abrir. Y que bueno, que nos ayuden de alguna forma, o si no, que nos paguen los sueldos a los empleados y cerremos. A mí no me conviene abrir. A ver, yo abro porque soy luchador y quiero seguir adelante, pero en realidad, en general, ya casi no te conviene. No es que tengo 15 cubiertos, tengo 15 pedidos, que son mucho menos que cubiertos. Si hubiese cubiertos sería mejor, ¿no? Es ínfimo lo que vendemos. Estamos porque tenemos que mantener el negocio, hay que limpiar, hay que cuidar, hay que hacer un montón de cosas que vos tenés que seguir haciendo a la diaria, ¿no? Pero en general no te sirve. A ver, yo personalmente la gastronomía, yo creo que nos conviene a todos los gastronómicos cerrar 2 meses, que el gobierno se haga cargo de los sueldos en total de los empleados y bueno, después abrir y empezar a trabajar normalmente, o al menos con un aforo de 30%, pero algo tenemos que trabajar, no se puede aguantar. Bueno, pasó en todo el mundo, ¿no? Y sigue pasando, yo no le culpo a nadie, no estoy en contra de nadie, pero en general uno intenta trabajar e intenta salir adelante con el esfuerzo y con el trabajo, ¿no? Jorge, te mandamos un abrazo enorme desde acá y muchísimas gracias por atendernos a esta hora. De verdad, muchas gracias, un abrazo muy grande. Nos contaba el restaurante, ¿qué dijo? El más antiguo. El más antiguo de Buenos Aires. 160 el más antiguo de Buenos Aires no está enojado, está entregado y lo que pide es un poco lo que pedimos todos, que no sé hasta qué punto se puede responder en el marco de una pandemia, que es cierta certidumbre. Dijo, prefiero cerrar 2 meses, que nos digan que no abramos, pero que después saber que hay una proyección que nos va a permitir poder llegar, por ejemplo, a fin de año. Bueno, nadie le puede decir nada. ¿Lucas? Sí, la verdad, durísimo. Perdón que vaya por ahí a lo macro, pero sí, si vos ves los sectores más golpeados en términos de empleo, si comparás último trimestre del 2020 con el último del 2019, o sea, prepandemia versus diciembre, ¿no? Que la cosa está un poco levantando, es donde más cayó el empleo es comercio, que son 400 y pico mil personas, servicio doméstico, 300 y pico mil personas, y lo que se llama gastronomía y hoteles, por lo menos según las cifras de la encuesta de hogares del INDEC, que es, digamos, 200 y pico mil personas. Entre esos 3 sectores te suman más o menos 1 millón de empleos sobre 1 millón y pico, 1.300.000 que cayó el empleo. Y son sectores, digamos, algunos que tienen bastante informalidad, pues si vos ves, el empleo formal cayó poco en la Argentina, todo pegó en empleo informal. Ahora, creo que está bien en un punto... Bueno, no cayó porque no se puede despedir, ¿no? También. No, por eso, como no se puede despedir, no cayó y pegó toda la crisis en los sectores informales, que normalmente es gente de menores ingresos, en promedio, ¿no? Una cosa que dijo al final me pareció interesante, que dijo, bueno, cerremos y que lo pague el gobierno. De alguna manera, eso es como que, obviamente es muy difícil de hacer porque no alcanza la plata e implica más emisión, más inflación, como ya sabemos, pero de alguna manera es como decirle al gobierno, mirá, si me cerrás, vos cargá con el costo, que desde mi punto de vista tiene algo como interesante, que es, le cuesta mucho a la economía esto, ¿entendés? Entonces, obviamente, restaurante a puertas cerradas es muchísimo contagio. Mi impresión es que la gastronomía al aire libre, en términos de los costos y beneficios... Sí, no puede, digamos, claramente contó que... Digo, el gobierno de la ciudad en un momento armó esto que las calles se ocupaban, digamos, por ahí parece poco, pero es algo, ¿entendés? Buenos Aires es una ciudad que incluso en invierno lo podés soportar con abrigo. Yo viví en Boston y salíamos a comer con 10 grados, digo. Y acá la mayoría de los días... se podría, por lo menos al mediodía, ir a comer. Y el efecto en los contagios realmente es muy bajo. Ahora, Lucas, vos mencionaste la palabra inflación recién. Quiero aprovechar para hacerte una pregunta, porque
Vos estuviste en un gobierno que se pegó un palo. Recordarlo, porque por ahí algunos no saben. En la gestión de Cambiemos, él estaba en el Banco Central, se intentó un plan de metas de inflación, ir a un dígito en 4 años de una inflación que venía del 25-30% del gobierno de Cristina, terminó en 50% de inflación. Hoy estamos viendo una aceleración de precios de alimentos, hoy aparecen gremios que se corren de la pauta salarial del 29, ya Moyano pide el 45, Bancarios pidió anticipar la cláusula de revisión, hay una aceleración de la inflación. Y ahí en el medio está el debate dentro del gobierno, más controles, Guzmán diciendo hay que apostar a un plan macroeconómico. Me interesa tu mirada desde un gobierno que trató de hacer un plan que no funcionó y terminó con el doble o más de la inflación que esperaba. ¿Qué tiene para aprender de un gobierno que se la pegó como el de ustedes a un gobierno que tiene otra receta? ¿Qué hay para aprender ahí? ¿Cuál es tu mirada de qué está haciendo el gobierno con la inflación? Los controles no sirven. Punto 1. O sea, no sirven los controles para la inflación, no han funcionado. La inflación cayó un poco el año pasado por la recesión, pero no por políticas públicas, digamos, ¿no? Te diría, lección, no es que fuera necesario aprenderla, pero la inflación cuando se te mete en una economía es muy dura de bajar, porque, lo decía Alberto Fernández el otro día, se mete en los comportamientos de las personas, ¿no? Pero también dijo algo, me pareció interesante, que dice, es como el alcohólico, que si le pones la botella cerca se la toma, la inflación. Bueno, yo coincido, pero es el gobierno el alcohólico con la inflación. No digo este gobierno, los gobiernos, incluso el de Cambiemos, en parte financió el déficit fiscal, una parte con endeudamiento, otra con emisión monetaria. Entonces, no me parece un problema que pueda resolver este gobierno por cómo está la situación. Sí creo en eso, que uno debería tratar de armar una especie de consenso donde digamos, muchachos, a ver, si emitimos no vamos a salir nunca. Y te diría otro tema importante es Guzmán dijo, quiero bajar la inflación 5 puntos por año. Cuando estaba en 30 y pico el año pasado. Ahora que estás en 50, pensar eso es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque decir 5 puntos por año, ¿cuánto tardo? Bueno, pero hay un debate sobre si es un proceso de 10, 8 años, como hay en otros países. Lo que pasa es que de porque 10... ir más rápido también te puede generar lo que les pasó a ustedes. O sea, sí, con otro... Pero la verdad que la Argentina, cuando realmente salió de la inflación, fue con un cambio muy grande de régimen económico, fue en el 91. Yo creo que nos vamos acercando a una situación donde Argentina necesita algo más drástico para salir de la inflación. Y que el daño que nos genera la inflación es enorme. Ahora, Lucas, perdóname, no sé si tenés los cortes, pero también me interesaba saber qué te pasa cuando lo escuchás al expresidente Mauricio Macri dar recetas desde afuera, cuando lo que te plantea Jairo, digamos, en términos muy poco técnicos, es se la pusieron. Y hoy lo escuchás a Macri hablando como si realmente han tenido una gestión económica exitosa. ¿Querés escuchar Macri qué? Fíjate, porque está muy fuerte el debate en el gobierno actual sobre qué hacer con las tarifas, lo que decía Macri respecto de cuál es su mirada de lo que pasó en su gobierno con las tarifas. Teníamos un Estado ya equilibrado prácticamente, que no gastaba más de lo que cobraba en impuestos, que había bajado sus impuestos, y en estos meses de gobierno han aumentado un impuesto por mes. Mi sensación, no sé. En pandemia. En pandemia. Pero mi sensación es que hoy estamos gobernados por gente que cree que los ciudadanos somos como esclavos, a los cuales le podemos cobrar los impuestos que querramos y para gastarlos en lo que nosotros se nos antoje. Mi pregunta, Lucas, es, ¿vos crees que Macri, no te digo cree lo que dice, asume que tuvo una mala gestión económica? Porque uno cuando lo escucha, sus autocríticas son más de criticar al otro en vez de hacer autocrítica. ¿Vos te parece que él entiende que se pegó un palo? Creo, francamente, y él creo que lo dice bastante, que él tiene un autodiagnóstico donde dice deberíamos haber ido más rápido con el tema fiscal, más rápido corregir el déficit fiscal, porque eso fue lo que nos llevó a mucho endeudamiento e incluso a cierta inflación, ¿no? Creo que esa es la visión que él tiene. Y cuando yo lo escuché esa entrevista, y cuando dice mirando al futuro, enfatiza mucho, el día 1 hay que hacer tac, 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 bajar el gasto público, bajar los impuestos. Shock. Sí, shock. Shock. Digo, más allá de la grieta, la discusión política, francamente yo creo que Argentina tiene un problema suficientemente grave, que creo que ya todos tenemos claro, como para que sí necesitamos algo fuerte para salir de esto. La inflación, al final, es un impuesto también. O sea, si vos tenés 50.000 pesos en tu cuenta bancaria y 5% de inflación, quiere decir que pagaste 2.500 pesos de impuesto, porque perdió valor la plata que tenés. Entonces, más allá de la grieta, creo que hay una discusión relevante sobre cómo salimos de esto y que creo que requiere cambios importantes. ¿Te puedo hacer una pregunta para responder con un tuit casi? Porque ya que Dale, sos un vamos tuitero. con un tuit. Dale.
Yo escucho hoy dos discursos en la oposición. El discurso de Esteban Bullrich, que con lo que le pasa de salud está llamando a sentarse, a hablar, ser humildes, escuchar al otro. Y el discurso de Patricia Bullrich, que uno la escucha pasar por arriba. Los Bullrich. ¿Con cuál Bullrich te identificas más? En un tuit, imagínate. Qué difícil. Creo que... No es difícil, yo abrazo al primero, de una. No, que me sumo. Creo claro. que con el kirchnerismo es muy difícil acordar, pero con todo menos el kirchnerismo se puede y hay que acordar. Eso es lo que yo creo. No sé qué dice. Con el kirchnerismo? ¿Cómo? ¿Y qué haces con el kirchnerismo? Porque es parte de la democracia. Con Sí. todo menos con el kirchnerismo. O sea, lo dejás afuera de la mesa de negociación. No de negociación, digo que creo que se puede... Debate de conciliación. No, creo que se puede conseguir un consenso con un 70%. Pero ya no estás consensuando, estás dejando afuera una yo digo, parte me- sustancial de la política yo nacional. invitaría a todos. Ahora digo, yo creo que hay que... Pero al kirchnerismo no lo dejas entrar. No, sí, lo dejo entrar. Le digo, ¿crees en el Banco Central Independiente? ¿Crees que hay que abrir un poco más la economía? ¿Crees que hay que tener un Estado un poco más chico del que tenemos? ¿Crees que hay que tener menos regulaciones? Levante la mano a los que no lo creen. Levanta la mano Kicillof. Bueno, maestro, los demás creemos en esto. Qué democrático. No, que somos el 70%, creo que el 70% de los votantes no es kirchnerista y no comulga ¿Pero con... qué le decís aquí si los maestros salgan por esa puerta? No, bueno, digo, se queda un en esa consenso... mesa de discusión. Lo que digo, Romina, es más profundo. Creo que Argentina está en condiciones de tener un consenso muy mayoritario Sin el kirchnerismo. con políticas racionales. Y sin el kirchnerismo. Ojalá sea con todos los kirchneristas. Ojalá Kicillof venga y diga, mira, yo creo que sí, la verdad que el Banco Central tiene que ser independiente, que hay que tener un Estado un poco más chico, que hay que abrirse un poco al mundo en términos económicos. Ojalá. Estamos al horno, porque del otro lado te dicen, hagamos con el 70% que cree que tiene que estar el Estado presente, dejemos al 30% neoliberal afuera, entre comillas. No creo que se vote así. Es interesante, pero digo que el debate... Pero Romina, tampoco está mal que la gente piense distinto. No, o sea, claro. es como en Estados Unidos, ¿Trump o no Trump? Bueno, ganó no Trump, qué sé yo, y gobierna muy distinto a Trump. Pero esto no quiere decir... Pero una convocatoria dejando afuera una de la parte sustancial, insisto, de la política nacional, me parece que es difícil. Tiene que ser un acuerdo Y alrededor tiene de... cierto sesgo autoritario. Un acuerdo... No, ¿qué es autoritario? Tiene sesgo autoritario. No, autoritario sería querer que todos piensen lo mismo. No. ¿Sí? Yo digo... Si el señor no piensa como yo, se levanta de la mesa y se va. No, se necesita un acuerdo alrededor de un programa. Mi impresión es que el kirchnerismo no cree en ninguna de esas ideas. Por ahí estoy equivocado. Ojalá, ¿eh? Ojalá después de las elecciones venga un plan de estabilización por parte del kirchnerismo con todas estas ideas que te digo. Ojalá, realmente para Argentina sería bueno. No creo que pase. Ojalá que Jorge pueda seguir Fue largo el tuit. trabajando. Ojalá que... No, el tuit fue cortito. El tuit fue cortito, después me repreguntaron. Pero ojalá que Jorge pueda seguir trabajando, ojalá que puedan llegar las vacunas y ojalá que los vivos, que son bobos, que estamos hablando de este país, al margen de la ley, dejen de ir mañana a los vacunatorios bonaerenses con certificados truchos. A cualquier o vacunatorio. mintiendo, o cualquiera. Porque esto no porque pasa solo en la provincia te de vamos Buenos a Aires, contar en pasa en otras todos te vamos a lados. contar en otras provincias, ¿no? También que está pasando exactamente lo mismo, a mentir y a decir que tenés una enfermedad que no tenés, porque creo que si Dios quiere, uno propone, Dios dispone, qué sé yo, no sé, acá me pongo más creyente, las vacunas van a llegar. ¿Cuándo dijo Quiroz que va a estar vacunada gran parte de la población, por lo menos de... Y dijo a habló de un Cava? mes y un mes y A un medio mes. si tiene las vacunas para hacerlo. Mes y medio. Bueno, no creo que no se pueda esperar ese tiempo que necesariamente tengan que transgredir para poder conseguir por izquierda lo que se supone que en algún momento va a llegar por derecha, y tampoco se justifica si no se consigue, si se demora, si se dilata, por más que nos estemos jugando acá la salud de todos. Insisto, vuelvo a Nino y vuelvo a un beso enorme a mi amiga Bolosín, pero se creen vivos, son todos bobos. Nos vemos mañana. ¿La pasaste Mañana bien, la- Lucas? Bárbaro, la verdad. pasaste Estuvo interesante. genial, Perdón volvé- si hablé demasiado, No, volvé Jairo. volvé cuando quieras, dale. Dale. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana a las 10 de la a las noche. 10 de la noche. Muchísimas Acá. gracias.